Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar un poquito de forma teórica del tema de narradores y focalización, porque en los últimos trabajos que me entregaron me di cuenta que les habían quedado algunas dudas con respecto a eso, ¿sí? Las dudas se generan principalmente porque sobre el tema de el estudio del narrador dentro de la trama narrativa hubo diferentes teorías a lo largo del tiempo. La teoría literaria fue haciendo diferentes propuestas, ¿sí?, narratológicas, y entonces es posible que en diferentes momentos lo hayan estudiado con una perspectiva distinta o con nombres distintos. ¿Está bien? Así que voy a tratar de darles un repasito de las principales teorías y de qué forma se relacionan y se complementan entre ellas. ¿Está bien? Bien, en principio, cuando nosotros vamos a analizar el narrador en un texto, lo que tenemos que ver es cuál es la persona gramatical. Y ahí las dos opciones comunes sería que esté narrado en primera persona o en tercera persona. Esto lo deben haber visto de toda la vida, porque es lo más básico que se hace en el análisis de un narrador, ¿sí? Ahora, lo que va a pasar va a ser que la narración difícilmente esté toda, cada verbo que encuentren conjugado, en primera persona. ¿Por qué? Porque por más que el narrador sea el protagonista del relato, en algún momento va a estar hablando de sus propias acciones y en algún momento va a estar hablando de las acciones de otros personajes. Y en ese caso va a usar la tercera persona, ¿sí? Entonces va a usar la primera y la tercera. Tal vez podemos pensar que si el narrador es el protagonista del relato, haya un predominio de la narración en primera persona gramatical. O sea, verbos y pronombres en primera persona gramatical. Pero siempre va a haber también verbos y pronombres de tercera. O sea que primera y tercera va a usar los dos, más una o más la otra. El otro caso, el otro nombrecito que seguramente también recuerden, es el del narrador testigo, que sería un personaje que nos cuenta la historia, que participa más o menos en la historia, que la vio en primera persona, pero que no es el protagonista del relato. Esto es, por ejemplo, muy común en el género policial, ¿sí?, donde el narrador es el ayudante del investigador. Por ejemplo, en las novelas y cuentos de Sherlock Holmes, que son narradas por Watson. Entonces, Watson participa de la acción, vio todo personalmente, es un testigo de los hechos y nos lo puede contar. Pero como el protagonista es Sherlock Holmes, entonces va a utilizar mayormente la tercera persona, porque va a estar hablando más de lo que hace Holmes que de lo que hace él. ¿Sí? Bien, ahí liquidamos más o menos dos de las categorías teóricas que seguramente en algún momento escucharon. La de narrador protagonista, generalmente en primera persona, y la de narrador testigo, generalmente en tercera persona, con un predominio de la primera o de la tercera persona gramatical. Bien. Otra categoría teórica, otra clasificación que se intentó en narratología, tenía que ver con el conocimiento que el narrador tenía sobre los hechos narrados. Y ahí aparece la figura que también estoy seguro que han escuchado en algún momento, del narrador omnisciente, que quiere decir que sabe todo. Este narrador omnisciente no va a ser generalmente ningún personaje que participe de la acción. Es una de las formas más comunes de narración, tanto en cuento como en novela, y se presenta en la forma de una voz más o menos abstracta
que nos va contando los hechos, pero sin participar en forma alguna de los mismos. Este narrador, al no ser ningún personaje, tiene la ventaja de que no está situado en un tiempo y un lugar específico. Entonces no es que ve lo que pasó en este lugar y deja de ver lo que pasó en este otro, sino que aparentemente estaría como en todas partes, en todo momento, y podría verlo todo, contarnos incluso con detalle cosas que pasan en diferentes lugares simultáneamente, e incluso contarnos con detalle los sentimientos y pensamientos de los personajes, aunque estos no lo expresen, aunque estos no lo estén diciendo en ninguna forma. Es como si el narrador omnisciente pudiera ver dentro de las cabezas de los personajes y contarnos qué es lo que están pensando o sintiendo en cada momento. ¿Está bien? Ahora, esto sería entonces una categoría sola, la del narrador omnisciente solo. Este narrador omnisciente sí va a usar siempre la tercera persona gramatical, nunca la primera, porque no participa del relato. Entonces todas las acciones que va a contar son acciones de otros personajes. ¿Sí? Bien. Para que no quede el narrador omnisciente ahí como una categoría pelada, se intentó en algún momento hacer toda una clasificación más completa basada en esto, en cuánto sabe el narrador sobre los hechos. Y entonces se planteó un narrador deficiente, que es el que sabe sobre los hechos menos de lo necesario como para aclarar la trama. Está pensado específicamente, digamos, para el personaje de Watson que antes habíamos descrito, ¿no es cierto? Parece bastante obvio. El que sabe menos de lo necesario para resolver la trama es justamente en la novela policial el ayudante del detective, que es el que no se da cuenta de lo que está pasando hasta que el investigador no resuelve todo en el final, ¿sí? Va a haber otros ejemplos, no es que solamente el de Watson, pero me parece como que la teoría está un poco basada en ese personaje. En muchos casos, sobre todo cuando la idea es generar cierta intriga, cierto enigma en la lectura, vamos a tener narradores deficientes, ¿sí? También se va a usar bastante, por ejemplo, en la literatura de terror, ¿sí? El protagonista que de repente se encuentra ante una situación extraña y que no sabe él explicar. Y a lo largo de buena parte del relato, tal vez el personaje no entienda bien qué es lo que está pasando y se va a enterar recién cuando nos enteremos nosotros, y cuando entonces, no sé, algún personaje ahí que tenía más información nos diga que la casa estaba construida arriba de un cementerio indio, y ahí nos enteramos, el lector se entera junto con el protagonista de esa información que era súper importante, que justificaba todo el conflicto, pero que hasta ese punto el personaje no sabía, ¿sí? Si esta información la tuviéramos desde el principio, entonces no se genera la intriga, no estaría ese suspenso de no saber qué es lo que está pasando. Es necesario entonces que el narrador no nos dé esta información desde el comienzo, ya sea que la trama sea de una novela de terror o policial. En los dos casos pasaría lo mismo. Es importante que no sepamos todo desde el principio, por eso tenemos un narrador a veces deficiente, ¿sí? Y también, para completar del todo, trataron de inventar ahí una categoría intermedia que sería la del narrador equisciente, que sí sabe pero no todo, una cosa medio. Eh, Sería como cuando está narrado por el propio protagonista, nos va contando todo lo que él sabe, pero la verdad que no le presten mucha atención a esa categoría porque me parece la más floja teóricamente de las tres, ¿sí? Ok. Pero lo que es más importante, porque es lo que está en la teoría que leyeron este año, es el tema de focalización. Lo de focalización es otra forma en la que se busca abordar el tema de la narración, ¿sí? Del lugar del narrador dentro de una historia.
¿Qué tiene de diferente con respecto a lo que venía diciendo? Las personas gramaticales, el narrador protagonista o testigo, omnisciente, eficiente o deficiente. Bueno, es una teoría más moderna y que creo que está bastante influida ya por el tema del cine. Es más, le diría que la mejor forma de entenderla, la forma más fácil de entenderla, es si ustedes lo piensan casi en términos cinematográficos, ¿no? Es como decir, ¿dónde está puesta la cámara que nos está contando la historia? ¿Sí? Focalización sería eso, como dónde está el punto de vista. Y ahí tendríamos tres opciones. La focalización interna, que sería desde dentro de un personaje, externa, que sería desde fuera del personaje, o la focalización cero, que sería como si yo tuviera todo el tiempo una gran panorámica que ve todo. Esa focalización cero es la que coincidiría, digamos, con lo que antes definimos como este narrador omnisciente, ¿no es cierto? Pero de todas formas se pueden dar casos en los que se crucen estas distintas categorías teóricas. Porque yo puedo tener un narrador que lo sabe todo, pero que se concentra en un personaje en específico. Entonces va a ser un omnisciente, pero en vez de usar una focalización cero, va a usar una interna o externa focalizada en ese personaje, ¿sí? Que es lo que pasa justamente en el cuento que ustedes estaban analizando, No dejes que una bomba, no me acuerdo, algo del clavel de la bandeja. El cuento, ¿de quién era? De Valentino. Ese. Entonces, otra cosa que tal vez les resulte más claro todavía para entender el tema de focalización es si juegan videojuegos. Si juegan algunos videojuegos lo van a entender a lo mejor. Vieron que en algunos juegos, cuando ustedes entran a jugar, el personaje se ve, por ejemplo, de espaldas y ustedes van viendo al personaje caminar de espaldas y más o menos lo que se abre del escenario delante de él, ¿sí? Entonces, esa focalización sería externa, porque yo estoy viendo desde afuera al personaje, pero está focalizada en ese personaje, porque de alguna forma lo que me está mostrando es al personaje desde afuera, pero siguiéndolo todo el tiempo como si yo fuera con una cámara atrás de él, tratando de ver lo que él hace y las cosas que él ve, ¿sí? La focalización interna es la de los otros juegos, esos que cuando ustedes entran al personaje no se lo ve y se le ven solamente las manitos, por ejemplo. Se ven las manos, o el arma, si es un juego de tiro, se ve el arma, y vemos directamente como si viéramos a través de los ojos de ese personaje. ¿Está bien? Esa sería la focalización entonces interna. Como si estuviéramos viendo desde dentro mismo del personaje. Y la focalización cero sería la de, por ejemplo, un juego de plataforma, uno de esos juegos donde se ve todo el mapa, donde ustedes pueden ver todo el mapa, todos los personajes al mismo tiempo, o no sé, ¿cómo se llama este? El LOL. Ahí está. ¿Sí? Que ustedes pueden ver todo el mapita y que se vuelve todo muy confuso y por eso nunca supe jugar ese juego. Bueno, eso sería como un ejemplo de focalización cero, donde uno puede ver, es un omnisciente, podés ver todo el mapa entero simultáneamente. Bueno, más o menos espero que haya quedado más claro, ¿sí? Son todas categorías diferentes, pertenecen a diferentes teorías, podemos usar de cada una la que necesitemos y la que mejor se ajusta al relato que queremos analizar. ¿Está bien? Bien, espero que les haya resultado más claro. Si no, cualquier cosa, igual me vuelven a preguntar. Me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom y yo les respondo. ¿Sí, chicos? Bien, nos vemos la próxima. Cuídense.